¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. El pasado 1 de mayo fue anunciado un incremento salarial de 30% para el salario mínimo en Venezuela. ¿Pero este aumento es suficiente? ¿Viene a cubrir las necesidades de los venezolanos? ¿Qué pasará en su lucha con la inflación? ¿Se lo comerá la inflación? Ese es el tema que vamos a estar debatiendo el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Estoy obligado a defender el salario mínimo vital, el salario básico justo de los trabajadores. Y por eso anuncio hoy el aumento del 30% del salario mínimo vital de los trabajadores. Dirigentes de oposición señalan que es necesario cambiar el actual modelo económico por uno que recupere el valor de la moneda y que además incentive la producción nacional para que las familias venezolanas puedan adquirir los productos que tanto necesitan. Los únicos que salieron revolcados con los anuncios de Nicolás Maduro fue el trabajador venezolano, fue el pueblo de Venezuela. ¿Para qué le sirve a un trabajador un aumento del 30% si ya en el primer trimestre de este año la inflación superó el 30% y se estima que para finales de este año estará por encima del 120%? Henkel García, director de Econométrica, asegura que pasan los días y el poder adquisitivo de los venezolanos se disminuye considerablemente. Si las cifras de inflación que por allí se filtraron llegan a ser ciertas, es probable que el poder de compra del salario de mayo de 2015 sea alrededor entre 25 y 30% inferior al de mayo del año pasado, de 2014. El poder de compra del salario depende mucho más de la oferta de bienes y servicios que haya en la economía y no tanto de lo que se decreta en Miraflores. La clave para que el poder de compra del salario se recupere a lo largo del tiempo es que Venezuela empiece a ser un país productivo y con alta productividad. En la calle, los venezolanos también opinaron. ¿Usted cree que ese 30% alcanza, por ejemplo, para hacer el mercado, comprar la carne, pollo, los productos de primera necesidad? No, bueno, en lo absoluto. Cada vez que las cosas van aumentando más, menos va alcanzando ese 30%. Yo digo que debería haber aumentado un 80% para ver si así uno se solventa la situación económica. Yo soy chavista hasta la muerte. Pero, coño, señor presidente, Nicolás Maduro, ponga claro el asunto porque este sueldo no lo alcanza a uno. ¿Cómo hace con su salario? ¿Cómo hago? Bueno, compro una cosa hoy, mañana otra cosa y carezco de muchas cosas y tengo que comprar una para mañana poder comprar otra para que me alcance lo poco que yo gano. ¿Tú crees que esta economía que vive Venezuela el día de hoy es una economía para sobrevivir o para vivir? Para sobrevivir. Lastimosamente estamos todos sobreviviendo. Porque no creo que la gente esté comiendo lo que quiere, no creo que la gente esté haciendo lo que quiere, mucha gente no creo que esté trabajando en lo que quiere, más bien creo que estamos siendo como arrastrados por algo que pasó. El presidente de la República explicó que el aumento del 30% del salario mínimo será fraccionado en dos partes. La primera será un aumento de 20% efectiva a partir del 1 de mayo, mientras que la segunda será de un 10% que será efectiva a partir del 1 de julio. Con este aumento del 30%, el salario mínimo pasará de bolívares 5.634,47 céntimos, anunciado en enero de este año, a una cifra de bolívares 7.324,8 céntimos. Economistas aseguran que a pesar del nuevo aumento salarial, los venezolanos solo podrán cubrir el 34% del costo de la canasta básica alimentaria. ¿Será que este incremento es insuficiente ante una tasa inflacionaria que se prevé ronde los 13 dígitos? ¿Somos los venezolanos los trabajadores peor pagados del mundo? Este es el tema que estaremos abordando el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Volvemos contigo al estudio, José Manuel. Bien, muchísimas gracias, Oliver. Ese es el tema que vamos a estar debatiendo el día de hoy. Para ello tenemos dos invitados. Les presento a Amado Contreras. Él es estudiante de Administración en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo del Vigía, y además es delegado del PSV. A su lado está Adolfo de Lima, estudiante de Economía en la Universidad Central de Venezuela, miembro del Centro de Estudiantes, consejero de escuela, coordinador general del Club de Emprendimiento de la UCB y delegado ante el Consejo Nacional de Estudiantes de Economía, quienes le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación en la mañana de hoy. El salario mínimo venezolano, 7.300 y tantos bolívares, quedará a partir de julio, cuando se concrete el otro 10% restante. ¿Es suficiente para cubrir las necesidades básicas? ¿Es insuficiente? ¿Cuál debería ser el salario
para un salario decente para los trabajadores? Bueno, es insuficiente. Parece a mí, y hay dos razones fundamentales. La principal es la inflación. La inflación lo que hace es que no permite que yo pueda pagar con el mismo dinero que yo tengo en este momento lo que antes podía pagar. Porque hoy día, y a medida que va pasando el tiempo, va costando cada vez más las mismas cosas que yo antes compraba con 5 bolívares, ahora las tengo que comprar con 10, por dar un ejemplo. Evidentemente no estoy hablando de cálculos precisos. Pero además de la inflación, que hace que, bueno, con un salario de un 30%, con un aumento salarial de un 30%, sabiendo que la inflación el año pasado llegó al 50%, además de que la inflación hace que no alcance el salario, hay otra pregunta. Si me alcanza el salario, si me llega a alcanzar para comprar lo que yo quiero, ¿cómo hago si no lo consigo? Entonces también tenemos un problema de escasez. Si no hay, si yo no puedo conseguir los bienes básicos para poder, digamos, satisfacer mis necesidades, ¿cuál es la gran idea de tener un salario que me alcanza si no puedo conseguir lo que quiero? ¿Es un salario justo o estamos subpagados los venezolanos? Mira, este tema es muy amplio, ¿no? Lo que va de años. Desde la llegada de la revolución bolivariana al poder con el presidente Chávez, se ha venido incrementando constantemente todos los años el salario mínimo. Nosotros en estos momentos nos ubicamos, el país se ubica en el primer lugar con el salario más alto de América Latina. Pero ahora bien, tenemos una inflación, no podemos negarla. Salario, disculpa que te interrumpa en ese aspecto, el salario más alto calculado en base a qué? Al dólar, calculado en base al dólar. Pero tenemos tres tipos de cambio de dólar. Tenemos tres tipos de cambio de dólar. El gobierno ha implementado a 6.30 el dólar, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar al pueblo a conseguir, bueno, los productos que nosotros usamos cotidianamente. Pues nos encontramos con un tema muy importante, que es la inflación. Una inflación inducida, una inflación que, bueno, que a pesar de todo este tiempo que están escaseando los productos, tenemos una inflación que es evidente, pero hemos venido atacando. Ahora, ¿cómo nos explicamos nosotros? Esto es un plan que, bueno, que viene desde hace varios tiempos, esto no es algo nuevo, esto es un plan que viene desde hace tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros nos explicamos? ¿Cómo le explica un sector empresarial del país? Porque no son todos, bueno, pero hay un sector de empresarial del país que está jugando a la derrota y a la caída del proceso. Ahora, ¿cómo le explicamos nosotros al país cuando los operativos del Sundén, donde se consigue acaparamiento en Mérida, vengo de una provincia de Mérida, se han encontrado grandes galpones con cauchos, con medicinas, con alimentos? ¿Cómo nos explicamos nosotros eso? ¿Hay escasez o hay acaparamiento? El bachaqueo, que es algo que nos está a nosotros perjudicando gravemente. Pero ahí estamos atacando, ahí estamos trabajando base de eso. Y eso es parte del trabajo que nosotros venimos profundizando. Y para profundizar la economía, bueno, vamos a profundizar la producción en el país. ¿Somos los venezolanos los mejor pagados del continente americano? Mira, el tema no es si somos los mejor pagados o no del continente americano. Yo creo que más importante que preguntarnos eso es, inclusive si fuésemos los más pagados del continente americano, ese dinero nos alcanza para algo y nos consigue algo. Y yo creo que eso es lo importante. A mí no me interesa si a mí me pagan mejor que al guatemalteco, bueno, o al colombiano, o al panameño, o al brasileño. A mí lo que me importa, más que eso, es que yo pueda comer, que yo pueda tener acceso a la educación, que yo pueda tener acceso a servicios hospitalarios. Y todo eso, en cierta medida, está cubierto por mi capacidad adquisitiva, el poder que yo tengo para pagar por esos servicios y por esos bienes. Y fíjate, ¿cuál es la cesta básica? La cesta básica ahorita se calcula en 35.000 bolívares aproximadamente. Para entender, cuando hablamos de cesta básica, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Solamente alimento o alimentos, servicios, educación? Sí, la cesta básica, una cosa es la cesta alimentaria, otra cosa es la cesta básica. La cesta básica no solo incluye alimentos, sino que incluye una serie de servicios que se consideran, digamos, necesarios para una familia de 5 personas, que es la familia, digamos, promedio de Venezuela. Entonces, bueno, todas esas cosas, dígase agua, luz, vestimenta, comida, todo eso que en cierta medida es lo necesario o lo importante para que uno tenga una buena calidad de vida. Entonces, se estima que es aproximadamente 5 veces mayor a lo que sería el salario para julio. ¿Cómo consigo yo entonces las cosas que necesito con un salario tan bajo? Mira, es importante resaltar algo. En los años 80, 90, la inflación superó casi el 100%, 103, 110%, cuando Luis Herrera Campi. Bueno, ¿qué pasa en estos momentos? A pesar de que el barril de petróleo al principio de año
estuvo por debajo de los $40. El gobierno no ha dejado de incrementar en becas estudiantiles, en rutas estudiantiles, en lactos y tablas para los estudiantes, en las pensiones. Nosotros recibimos en el año 99 menos de 200.000 pensionados. En estos momentos va alrededor de 2 millones de pensionados y sigue incrementando esas ayudas para el pueblo, a pesar de que la economía y el barril de petróleo está en el precio que está actualmente. Claro, vamos a hacer, y te doy la palabra al regreso, vamos a hacer una pausa y le damos oportunidad a nuestros amigos en Twitter para que participen a través de @estudiantebebé. Nuestra primera participación, @chestnut. Es un aumento pírrico, se lo comerá la inflación. Eso no alcanza para nada, lo que dan es ganas de llorar. Limosnas para el pueblo. Euro Rondón también nos escribió: mientras nuestra moneda esté devaluada, ningún aumento será suficiente. Los subsidios deben eliminarse. Parte de su participación. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Continuamos el encuentro con los estudiantes, hablando de este incremento del salario mínimo anunciado el 1 de mayo. En la parte anterior, Adolfo nos decía que hacían falta 5 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Pero Amado nos comentaba que también estaban los subsidios y las misiones que ha implementado el gobierno. ¿Ese déficit que representa el salario para cubrir la totalidad de la canasta básica se compensa con las misiones? ¿Debemos ser los venezolanos dependientes del gobierno en ese aspecto? Mira, gracias a las misiones, por ejemplo, poner el tema de Mercal, nosotros hemos podido contrarrestar la guerra económica en el tema de alimentación. ¿Por qué? Los productos que no conseguimos en los grandes abastos, en los grandes supermercados, que de una u otra manera se desvían de ruta, se desvían del país, está el bachaqueo, está el acaparamiento, se consigue en la red Mercal y en la red Pedeval. Gracias a esos subsidios que el gobierno pues le da a estas grandes misiones para que el pueblo pueda adquirir estos productos a bajo costo. Y yo creo que es una de las maneras que nosotros hemos podido contrarrestar esta guerra económica que tenemos actualmente. Ahora, y si yo quisiera saber entonces qué está pasando con esos alimentos que supuestamente no están llegando de alguna manera, no se le están dando al público en esos supermercados, grandes supermercados de los que habla mi compañero, cuando efectivamente el gobierno tiene el SICA, que es un organismo que se encarga precisamente de controlar y lleva un control de toda la red de distribución de alimentos del país. Entonces, si ellos saben exactamente para dónde está yendo la comida y en qué medida está yendo, ¿cómo es que los supermercados y los automercados la están escondiendo? Mira, es importante resaltar que más del 65% de toda la red de alimentación es privada, no está en manos del Estado. No está en manos del Estado. Las grandes abastos, los grandes supermercados están en manos de la red privada. ¿Qué pasa en estos momentos? A pesar de todo el control que se ha podido establecer en los últimos meses, en los últimos tiempos, se desvían los productos. Se desvía. Se ha encontrado, bueno, ahí está la prueba. ¿Cómo demuestra, por ejemplo, en el año 2002, el golpe de Estado, quién asumió el poder? El presidente de Fedecámara. ¿Cómo demuestra Fedecámara al pueblo en estos momentos que las grandes empresas que se han sentado en la misma mesa con el gobierno y el gobierno les ha dado los dólares, no traen nada y si los consignan es vacío? ¿Cómo ellos le demuestran al pueblo para dónde desvían ellos esos productos y por qué no los traen? Ahora, partiendo del hecho de que pudiéramos conseguir los productos, ¿está el venezolano en capacidad de adquirirlos con este incremento salarial o debe recurrir, para que le pueda alcanzar, para poder cubrir al menos su canasta alimentaria, debe recurrir obligatoriamente, necesariamente a la red del sector público a través de los productos subsidiados? ¿Es la única manera? Sí, mira, hay un tema muy importante. Ahí a través del gobierno se ha incrementado pues, medidas de cómo regular los productos. Pero tú vas a un supermercado y consigues una libreta en un precio, vas a los 2 días y los consigues a otro precio. La especulación es grande y nos estamos enfrentando a una especulación muy grande que, bueno, que de una u otra manera está pues, afectando al pueblo en común. Pero yo creo que, bueno, que el pueblo ha sido sabio y ha sabido bueno, ir a los supermercados de la República para poder adquirir los productos que hoy tenemos. A ver, yo creo que la especulación no es la fuente de los problemas del aumento de precios, pues de la inflación. Aquí tenemos un gobierno que está generando políticas irresponsables, primero de gasto y segundo para, digamos, de alguna manera buscar satisfacer las necesidades de los venezolanos generando regulaciones. En primera instancia con el tema del déficit, de generar gasto, ellos están a través del Banco Central de Venezuela
están generando dinero al que pagan con pagarés, es decir, que reciben a partir de generar deuda con el Banco Central, y ese dinero entra al sistema, digamos, entra a la economía sin ningún respaldo en la producción. De no haber respaldo en la producción, entonces ese dinero entra para elevar el nivel de precios del país, es decir, aumenta la inflación de la economía. Eso es decir, que estamos en un círculo vicioso. Se aumenta 30%, pero eso a su vez va a generar mayor inflación, lo que va a hacer que rinda menos. Eso es un tema también, eso es otro tema. Eso es parte de las regulaciones que establece el Estado. Yo hablo de la manera en la que el gobierno está financiando sus gastos, ¿okay? Que como no le están alcanzando el dinero, están, yendo hacia el Banco Central para conseguir más bolívares que antes no existían en la economía, y al introducirla a la economía haciendo gasto público, es decir, gastando en lo que ellos necesitan o lo que es parte de sus costos de operación del gobierno, eso aumenta el nivel de precio. Pero también el aumentar el salario aumenta los costos de las empresas y obliga a que las empresas aumenten los precios de los bienes. Mira, yo creo algo muy importante. Las medidas que ha tomado el gobierno han sido medidas que han venido a beneficiar al pueblo. ¿Por qué? No, creo que no son medidas irresponsables, son medidas muy acertadas. Si en estos momentos nosotros no tuviéramos unas medidas económicas como las ha implementado el presidente Nicolás Maduro, yo creo que el problema económico en el país fuera un caos, fuera un caos. Y bueno, nosotros sabemos que hay sectores empresariales que están jugando a la caída del proceso revolucionario, a la caída del gobierno. ¿Y cómo lo están haciendo? Escondiendo, acaparando, especulando. Y bueno, gracias a todas estas medidas que nosotros hemos implementado, ahí tenemos una economía que está fuerte, que está consolidada, a pesar de todos los problemas que tenemos actualmente, a pesar de la inflación, a pesar de la especulación, nosotros estamos ahí trabajando. Y por eso se han creado todas estas instituciones que han venido atacando a las grandes empresas. Al principio escuchábamos una persona que entrevistábamos en la calle y decía que ese 30% era insuficiente, que ella pensaba que debía ser por lo menos 80%. Les pregunto yo a ustedes, ¿ese 30%, esos 7.300 bolívares a partir de julio, son suficientes? ¿O cuál sería el aumento ideal? No es suficiente. Ideal, bueno, el aumento ideal en primera instancia no debe darse a través de un decreto del gobierno, ¿okay? Debe darse aumentando la capacidad que tienen de producir, o es decir, la productividad que tiene la fuerza laboral, ¿okay? Cuando los trabajadores son más productivos, entonces ellos aportan más a la sociedad, lo que ellos aportan se vuelve, lo podemos valorar más, y entonces eso en retribución debe generar mayores salarios para el trabajador. Pero yo sí quisiera, ir en contra o, discutir una de las cosas que dijo mi compañero aquí, y es que la especulación, o lo que él llama, no la especulación, el acaparamiento, ¿okay? O lo que él teoriza que es lo que genera la escasez, no es lo que está generando la escasez. La razón de ser de la escasez es fundamental, y es que, uno, no se están dando dólares para importar, por un lado, y por el otro, la serie de regulaciones, dígase los controles de precio, dígase la desconfianza que genera el Estado al no dar un marco regulatorio, al no existir leyes que de alguna manera hagan que la gente quiera invertir en el país, tengan confianza en que la economía va a estar estable y tengan confianza en que dentro de algunos años el gobierno no me va a expropiar mi propiedad, hace que la gente no quiera producir o no busque generar empresas productivas de manera tal que no hay oferta de bienes en el país, tanto porque no se puede importar lo poco que podríamos conseguir de afuera, ni se puede producir a lo interno. Vamos a hacer una nueva pausa y le vamos a dar oportunidad a nuestros televidentes para que participen, para escuchar su opinión a través de ese Estudiantes BB. Nos escribió Miguel Guillén: este incremento no logrará mejoras económicas, al contrario, el salario rendirá muchísimo menos de lo que imaginábamos. Rita Elisa Chaparro nos dice: ese aumento no es suficiente ni para comprar medicamentos. Parte de su opinión a través de ese Estudiante BB. Hacemos una pausa, ya venimos.
Entramos en la parte final de Encuentro con los Estudiantes. Su participación a través de Twitter. José Luis Herrera nos escribe: con ese aumento solo compro 4 harinas de maíz nada más y me queda un poco para el pasaje diario. Gleiman Javier: eso no es la solución del país porque suben 30% en salario, pero la comida y los artículos del hogar suben el 60%, parte de su participación. Con este 30%, con este incremento salarial, ¿mejora la calidad de vida del venezolano? ¿Tenemos más poder adquisitivo? ¿Qué cosas podemos comprar? Mira, aquí mi compañero se refería a algo, ¿no? Con este aumento salarial no es que viene a solucionar el problema económico, pero sí viene a ayudar a incrementar, bueno, la adquisición económica del venezolano. Él decía que el acaparamiento no era un problema, de que era el que generaba la inflación y cuestiones. Ahora, ¿cómo nos explicamos nosotros al país, donde hemos hecho operativos, donde hemos hecho cuestiones de inteligencia para saber las rutas donde van los camiones, donde van las diferentes, lo que es comida para el pueblo? ¿Cómo nos explicamos nosotros esos allanamientos que se han hecho de grandes extensiones de comida, de caucho, de bienes? En Falcón, hace unos meses, el coordinador nacional de Indepavi se fue hasta allá. Inspeccionó Indecu. Sí, aunque nos estamos yendo un poco al tema porque estamos hablando del acaparamiento. Exacto, fue hasta allá. Ahora pero retomo la pregunta. Con este incremento, con este 30%, ¿mejora la calidad de vida del venezolano? ¿Mejora el poder adquisitivo? ¿Podemos comprar más productos? ¿Podemos comprar más comida, más alimentos, más bienes, más servicios? Sí, claro que sí. Ayuda un poco más a adquirir los productos, ayuda un poco más. No viene a solucionar el problema económico, no. Pero se está trabajando base a eso. Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es si ese 30% aumenta la capacidad que tiene la gente para conseguir bienes que van a satisfacer sus necesidades. Lógicamente, pues si tú tienes 100 bolívares en el bolsillo y te dan 50 bolívares, pero la inflación lo disminuye más. Recuérdate que por lo menos el año pasado llegamos a más del 50%. Y este año, todos los economistas, los expertos en la materia, están prediciendo que vamos a llegar a una inflación de 3 cifras. ¿Ok? Es decir, del 100% o más. Exacto. Y estamos aumentando el salario en un 30%. Entonces, ¿cuál es la ganancia ahí? La pérdida, a lo sumo, si se da esa predicción, es del 70% del poder adquisitivo del venezolano. Entonces vamos a conseguir 70% menos de lo que se puede conseguir. Las medidas que ha generado el gobierno en estos momentos van a seguir medidas que se van incrementando a través del año, a través del transcurso del año. Pero nosotros no podemos en estos momentos, hubo una guerra económica. Tú sabes muy bien que nosotros en estos momentos estamos en una guerra económica. Estamos en una guerra del sector privado empresarial. Y que aquí están jugando ellos a la caída desde el fallecimiento, lamentándolo mucho, el fallecimiento del presidente Chávez. Del gobierno. Pero tú sabes muy bien que desde la muerte del presidente Chávez se incrementó más esta guerra económica y que ellos están jugando a la caída de esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Al llamado al pueblo, a ser consciente, a tomar conciencia. El bachaqueo es algo que, yo vivo en una zona fronteriza. El bachaqueo es algo que nos está afectando a nosotros duramente, a través que los organismos de seguridad están trabajando bajo eso. Pero el bachaqueo de gasolina. En los Estados Unidos, con lo que tú llenas un tanque en un día, aquí en Venezuela un año. La gasolina súper barata, vale más caro un caramelo que el precio de la gasolina. Bueno, pero para terminar, me quedan 30 segundos para cada uno, aproximadamente un minuto de programa. ¿Es preferible atacar la inflación que subir los salarios? Una respuesta breve para cada uno. Yo creo que es parte y parte. Debemos reducir la inflación porque de nada sirve tener una alta inflación si vas a tener salarios, digamos, así tú aumentes los salarios con una alta inflación y creciente, que es otro problema aún más importante, de nada te sirve estar constantemente tratando de hacer que el salario alcance. Ahora, también es importante que los salarios aumenten con el tiempo, porque mientras mayor es tu salario, mayor capacidad tienes para conseguir bienes y servicios y mayor capacidad tienes para satisfacer tus necesidades. Ahí sí, comparto la idea. Se debe atacar las dos partes. Pues. El aumento salarial en estos momentos, lo tenemos ahí, pero tenemos que atacar la inflación. Tenemos que ir con todo. Y ahí sí yo me hago una autocrítica de esta parte del gobierno, le hago una autocrítica, que hemos sido muy dóciles. Debemos atacar más fuertemente el sector empresarial, los que están produciendo, dónde están las dólares, hasta dónde lo están llevando. Ahí tenemos que atacar más fuertemente. Más duro con todo nuestro poder de político, atacar más duro a esas empresas que de una u otra manera están especulando. Más que la empresa es el gobierno, con sus políticas irresponsables que le está haciendo daño no creo a la que sea irresponsabilidad. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha tomado unas medidas conscientes. Quiero agradecerle su participación el día de hoy. Gracias a ustedes también por haber participado a través de nuestro Twitter, ese Estudiantes BB.
Será hasta la próxima semana con un nuevo encuentro con los estudiantes. Los invitamos no solo a seguirnos en Twitter, también en nuestro grupo en Facebook, Encuentro con los Estudiantes.